inicialmente habíamos preparado leer las solapas, contarles a todos, por ahí algunos vienen de parte de Dani y no conocen a Luciano, o al revés. Bueno, contarles que Daniel Mundo es, el año de nacimiento no lo digo, tranquilo. Es profesor adjunto del Seminario de Informática y Sociedad de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, dicta un seminario propio en la maestría de la Universidad del Hospital Italiano y otros varios en las carreras de Ciencias de la Comunicación. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de memoria y dictadura también, ¿no? Tiene un libro, eso, es doctora en Ciencias Sociales, me había olvidado, y también estudia los medios digitales y multimedia. Publicó muchos libros, muchos artículos también en revistas especializadas, y este libro del que un poco vamos a también versar hoy, que es el Manifiesto Pornológico. Y Luciano Lutero, que leo de su último libro con Queja Ediciones, también es psicoanalista, escritor, también no, es psicoanalista y escritor, pero también es doctor en psicología y doctor en filosofía, títulos que los dos son por la Universidad de Buenos Aires. En esa misma casa de estudio obtuvo el magíster en psicoanálisis y la especialización en psicología clínica. Trabaja también en la UBA como docente e investigador. Es autor de una serie larguísima de libros. No te enojes, Luciano, pero no los voy a leer ahora. Pero sí voy a decir que este y el anterior los sacó. No, por favor, no los lean. Bien, presentados los conversantes, Bueno, los convivientes, como dicen ahora. Presentados los conversantes, los dejo con ellos y esperamos así, si nos hacen seña en algún momento, abrir, si alguno se agarra a piñas o algo, los tenemos que moderar, ese es nuestro rol, y en algún momento abrirá preguntas al final, si alguien no puede más, nos avisa por el chat, y así les abrimos a preguntas. bueno, fantástico. Bueno, si te parece, Daniel, empiezo hablando yo, diciendo algunas cositas. En principio, bueno, chequear si se me escucha bien, ¿no? No sé si tengo buena conexión, si me están escuchando bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Voy a estar con el teléfono, o sea, creo que pueden enviar comentarios por la plataforma misma, si no se llega a escuchar o en alguna situación no queda bien el sonido, por favor avisen por esa vía. Bueno, en principio, muchas gracias Leticia, NASA, Gera, por la posibilidad de hacer este encuentro, porque tengamos esta conversación con este título algo disruptivo, pero que me parece que nos va a obligar como a volver a ciertas ideas básicas, ¿no? Para mí, por otro lado, es un placer conversar con Daniel. Tengo acá mi ejemplar, fui un prolijo lector de su libro, ya lo había leído en otras ocasiones, de hecho, es como casi diría un sueño vuelto realidad conversar con él, no, nunca lo hicimos ni siquiera personalmente ni públicamente, pero yo ya lo venía leyendo hace mucho tiempo, me recuerdo una vieja edición, como le conté a él, de un libro de Simmel, que viene con un prólogo de él, y ahí esa fue mi primera noticia acerca de Daniel, y bueno, a partir de ahí lo empecé a leer ya hace, bueno, 15 años, más o menos. Bueno, la preocupación que yo tengo con respecto a esta charla y este encuentro es que pueda durar muchísimo. Creo que podemos llegar a empezar a desarrollar temas y que podemos no terminar nunca, nunca, nunca. Creo que al menos para mí, ¿no? Y por favor, Daniel, cuando quieras interrumpirme, hacelo, no esperes a que termine de hablar. Yo tengo como por ahí un estilo que tiende mucho a la digresión y al devaneo, así que por favor, cuando quieras tomar la palabra, hacelo. No, dale, tranquilo. Para mí, es un poco este encuentro y nuestra conversación, Daniel, como el encuentro de dos mundos, por decirlo así, ¿no? Digamos, yo soy el representante de alguna forma de una disciplina del pasado, ¿no? Digamos, nacida en el siglo XIX, el psicoanálisis es bueno, es la teoría de Freud, ¿no? Soy como una especie de heredero de Freud, ¿no? 200 años después del mundo en el que Freud escribió, con ciertos prejuicios, ¿no? Con ciertas bueno, herencias, tradiciones, formas de ver las cosas
que cada vez más, además, pienso que este siglo XXI es un siglo que como psicoanalista me confronta con tener que revisar aspectos muy asentados en el psicoanálisis. Sobre todo nuestra noción de sexualidad, nuestra forma de pensar el erotismo, ¿no? Digamos, hay cuestiones que para nosotros vienen como muy dadas y que por ser lectores y al mismo tiempo nuestra práctica estar orientada en la lectura de Freud, lleva las huellas como del pensamiento decimonónico, heteropatriarcal, además, ¿no? Claramente heteropatriarcal. Este, al leerte, para mí fue como, bueno, sobre todo más que nada en este manifiesto, fue como, no sé cuánto de lo que leí, cuánto te pude leer, porque cada vez que te leía como que me detenía y pensaba, ¿no? Como fue una lectura que fue todo el tiempo, ¿no? Como de interrupción permanente. Es un libro que a mí me parece maravilloso el que hiciste, que no estoy seguro de poder todavía terminar de apreciar muchas de las aristas que tiene, pero que digamos, me afectó la lectura, ¿no? Me afectó profundamente. Sobre todo para poner un punto de partida y dar cuenta para quienes nos acompañan del título, ¿no? Del Coger es para boludos, ¿no? En principio, si yo pudiera explicarlo brevemente, diría que hay algo del acto sexual, entendido como el encuentro de dos cuerpos, que de alguna forma pareciera algo como vetusto, ¿no? Algo que hoy en día podríamos repensar y que algo que era una especie hasta de naturalidad, ¿no? Digamos, ¿qué era el sexo? El sexo son dos cuerpos que se encuentran, ¿no? En última instancia, es cierto que el Marqués de Sade es previo a Freud, es cierto que, digamos, hay una cantidad enorme de presentes, pero al menos para el psicoanálisis hay una especie de, no sé si prejuicio, hipoteca, planteo básico, por llamarlo de alguna manera, que es que la sexualidad tiene distintas modalidades, ¿no? Y poner la relación sexual, ¿no? Ya no importa solamente si decir heterosexual o no, pero hay algo ahí del encuentro cuerpo a cuerpo que para mí incluso podemos revisar un montón de cosas, pero no creo que para los psicoanalistas revisar, ¿no? Digamos, el planteo del encuentro cuerpo a cuerpo es un tema, ¿no? De hecho, recordaba, ¿no? Hace un tiempo esa canción de Leonard Cohen que surge, creo que es del 88, ¿no? Que se llama Everybody Knows, donde justamente Leonard Cohen dice que un hombre y una mujer desnudos son un brillante artefacto del pasado. Es una canción que Cohen escribe, ¿no? En el contexto de la difusión del HIV, ¿no? Y bueno, de la aparición del preservativo, ¿no? Digamos, a partir del momento en el que un hombre y una mujer para tener relaciones sexuales, pero es cierto que también un hombre y un hombre, en fin, no importa eso, ¿no? A partir del momento en que dos cuerpos ¿no? Digamos que haya una relación sexual, es necesario introducir ese objeto fabricado que es el preservativo, ¿no? Digamos, un hombre y una mujer desnudos, dice Leonard Cohen, son un brillante artefacto del pasado. Y a mí siempre lo que me pareció interesante es que no dice que eso era lo natural, ¿no? Eso ya era un artefacto que, ¿no? Digamos, al que se suma otro artefacto, ¿no? Entonces uno podría pensar una especie de técnica o tecnología de las relaciones sexuales donde en determinado momento, ¿no? Digamos, por decirlo así, la relación sexual se creyó que eran dos cuerpos que se encontraban. Eso lleva a muchas preguntas, ¿no? Digamos, los psicoanalistas tenemos una postura que en principio yo diría que es prejuiciosa respecto de la masturbación, por ejemplo, ¿no? Digamos, no, si bien, digamos, en cualquier revista mediática podemos decir que masturbarse está bien, ¿no? Y que masturbarse es bueno, que no es pecado, ¿no? Digamos, tenemos pareciera un discurso progresista con respecto, ¿no? Al discurso religioso, ¿no? Que los niños tienen masturbación y eso es algo que los acompaña desde muy pequeño para conocerse, ¿no? Ese discurso ya está totalmente incorporado, sin embargo, al menos en la práctica de Freud, era un conflicto muy específico, ¿no? Digamos, lo que era el obtener satisfacción del propio cuerpo y el pasaje a otro cuerpo, ¿no? Yo diría incluso que, ¿no? Una de las preguntas más específicas de la teoría de Freud es cómo se da ese pasaje, porque para Freud ese pasaje no solo se da, sino que también tiene que darse, ¿no? Digamos, creo que hay una diferencia que es muy importante, que es que ese pasaje no solo se da, sino que además tiene que darse.
Freud tiene toda una serie de desarrollos en torno a ciertas formas atrofiadas de la sexualidad, ¿no? Para Freud, en última instancia, lo que él llamaba autoerotismo tiene que poder transformarse en un erotismo en otro cuerpo, ¿no? Que otro cuerpo sea la causa de el placer sexual o, bueno, el placer erótico, ¿no? Yo quisiera ubicar en este punto dos cuestiones para abrir nuestra conversación. Lo primero que quisiera plantear es que, ¿no? Digamos, ¿por qué Freud habla de sexualidad? ¿O qué es lo que Freud, ¿no? Como quisiera hacer una precisión sobre el planteo freudiano de la sexualidad, que creo que no tiene que ver directamente con una pregunta sobre el placer o con una pregunta relacionada con el erotismo en sí mismo, ¿no? Sino que tienes una pregunta donde, por decirlo así, desde muy temprano, de hecho también esto me parece importante porque los primeros manuscritos de Freud, de hecho Freud antes de ser Freud, por decirlo así, antes de escribir libros como La interpretación de los sueños, o La psicopatología de la vida cotidiana, o sea, manuscritos de 1890, o sea, siglo XIX duro, ¿no? Freud plantea algo que yo creo que es una idea bastante intuitiva, ¿no? O sea, no tiene demasiados agregados teóricos, al menos no tiene el corpus del psicoanálisis, esta idea de Freud. Y sin embargo es como el núcleo de la inspiración freudiana, que es que hay distintas fuentes o distintas formas de displacer que uno siente, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo ahora me levantara y me golpeara y me cayera, ¿no? Sentiría seguramente un dolor, pero ese dolor seguramente volvería después de un ratito, ¿no? Digamos, me volvería a sentir bien, ¿no? Digamos, el dolor tiene, ¿no? Por ejemplo, el dolor físico tiene una especie de arco, por decirlo así, ¿no? Que empieza siendo intenso y luego cede, ¿no? Cualquier otro displacer, dice Freud, ¿no? Por ejemplo, si el partido político por el cual me siento identificado pierde las elecciones, eso puede representar un displacer para mí, pero bueno, después de un tiempo, ¿no? Digamos, yo me olvidaría, ¿no? O sea, hay un punto donde hay una relación entre displacer y tiempo, ¿no? Digamos, en el sentido de que cualquier displacer para Freud, después de un tiempo, vuelve a una homeostasis, por llamarlo así, ¿no? Desciende su intensidad. En cambio, dice Freud, o lo que creo que Freud dice, es que, digamos, en lo que tiene que ver con la sexualidad, el esfuerzo, el displacer es constante, ¿no? Esto es, que hay una especie de esfuerzo que nos requiere la sexualidad, que hace que el displacer vinculado con la sexualidad no pueda ser tramitado por el solo dejémoslo pasar, ¿no? Que hay que hacer algo, ¿no? Ese es el origen de un concepto muy específico en Freud, que es el de pulsión, cuando Freud habla de la pulsión como una fuerza constante, ¿no? Es en el sentido de que es para el aparato psíquico, para lo anímico, un esfuerzo permanente, mientras que otras formas de displacer encuentran un tipo de tratamiento por el solo dejarlos pasar, por el tiempo, ¿no? Digamos, la sexualidad es todo lo que requiere algún tipo de acto distinto que dejar que eso pase, ¿no? Digamos, en ese sentido, el ya se te va a pasar no funciona, ¿no? Para la sexualidad, ¿no? Digamos, o sea, antes que un contenido específico, la sexualidad es un tipo de displacer que no tiene demasiada forma incluso tampoco, más allá de algún tipo de acto que hay que poder realizar. Me explico mejor cuando digo esto. Para Freud la sexualidad tiene un problema intrínseco, que es que hablé recién de la pulsión, y es que la pulsión como fuerza constante, el malestar que produce, es que la pulsión no inscribe, no realiza, no produce nada relacionado con una posición sexual, ¿no? Esto es, por ejemplo, el placer de chupar no es un placer que pueda ser referido a los varones, a las mujeres, masculino, femenino, ¿no? Digamos, no hay ningún tipo de orientación respecto de ese tipo de placeres, que por eso son displacenteros para Freud, además, ¿no? Cualquier placer pulsional, el placer de ver, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Digamos. Lo que Freud entiende, creo yo, como buen
hombre de su época, el displacer propio de la sexualidad es inventando una serie de artificios que son justamente lo que nombré hace un momento como las posiciones sexuadas, ¿no? Digamos, esto es, nos convertimos en hombre o mujer para poder ponerle algún tipo de nombre, ¿no? Digamos, dice Sabrina que se corta un poco, quizás apagando las cámaras, si quieren apagar las cámaras ustedes, las dejamos Daniel, yo, Gera, NASA, en fin, Igual no es tan grave tampoco, ¿eh? Se fue un poquito, pero por ahora, ¿volvió? sí, por ahora se ¿Sí? puede tener. ¿Sí? Si no, bueno, probemos así, si no, pruebo otra cosa. Digamos, Ah, mantengamos no, el, la otra opción. Decía, ¿no? Como hay un punto donde para Freud hay una distinción que es muy importante, que es lo sexual, por un lado, por decirlo así, como pulsiones que no representan nada, ¿no? Que son una exigencia permanente, y por otro lado, ¿no? Digamos, cierta posición o cierta representación, mejor dicho, de lo sexual como una forma de tratar de generar algún tipo de artificio que domestique eso, ¿no? De hecho, la palabra que Freud utiliza principalmente para referirse a la pulsión es lo indomeniable de la pulsión, ¿no? La pulsión es inmanejable. El punto es que, claro, Freud escribe como en una época muy particular, ¿no? En la que para Freud ese artificio, ¿no? Digamos, son identificaciones sexuales fuertes, ¿no? Digamos, varón, mujer, marido, esposa, ¿no? Incluso hasta quizás amante, ¿no? Digamos, son identificaciones fuertes las que pueden de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, metaforizar esa pulsión, que si no, digamos, puede ser de alguna manera fuente de un conflicto enorme. De hecho, esa es la idea central, y esto es lo segundo que quiero decir antes de empezar a hablar, ¿no? Es que ahí está, en el centro de esta idea, está el planteo freudiano de lo que es un síntoma, ¿no? El síntoma neurótico, para Freud, lo que Freud llamaba el síntoma neurótico, los neuróticos sufren de síntomas, sufren por reprimir justamente sus pulsiones porque no son consecuentes, porque no se ajustan a las representaciones, hoy las llamaríamos las representaciones de género que se hace cada uno, ¿no? O sea, hay un punto ahí donde incluso me parece antes de que los estudios de género tengan cierta relevancia, ¿no? Digamos, Freud ya plantea una especie de discordancia entre pulsión o sexualidad por un lado y género por el otro, ¿no? La cuestión me parece a mí es cómo pensar, ¿no? Por un lado, ¿no? Digamos, como psicoanalista digo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos ir como soltando las amarras de ciertas representaciones del sexo? ¿No? De hecho, creo que una anticipación, una especie de esbozo de este planteo está muy claramente realizado en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, ¿no? Que claro, pero es un libro teórico, ¿no? Digamos, hay un punto donde la vocación militante de ese libro, ¿no? Digamos, es un libro brillante, ¿no? Digamos, yo creo que es un libro maravilloso que corre el riesgo para un psicoanalista de decir, bueno, es maravilloso, pero es impracticable, ¿no? Digamos, como psicoanalista abocado a una práctica, la primera pregunta que a mí me surge es como, está bien, puede ser que las identificaciones tradicionales estén en cuestión hoy en día, pero ¿puede haber algún tipo de acercamiento al sexo que no sea a través de una representación? ¿No? Esa es la primera pregunta que a mí me surge tratando de traer el psicoanálisis. Creo que es una pregunta bien freudiana, ¿no? Porque creo que es la pregunta de Freud donde le cambiamos el contenido, pero sigue estando, creo, el espíritu freudiano en esa, cómo pensar una sexualidad sin algún tipo de representación, que no solo es la cuestión de la identidad, sino que es la potencialidad de un conflicto con la sexualidad. Porque creo que lo que nos importa a los psicoanalistas es que la sexualidad es conflictiva, ¿no? Digamos que es algo que en ese punto, si tengo que extremar mi planteo, es algo no del todo apropiable la sexualidad, ¿no? Digamos, decir que es conflictiva es que nadie se reconoce en su sexualidad más allá de algún tipo de representación o artificio que tiene que inventar para poder lidiar con eso, más o menos sintomáticamente también. Y la segunda pregunta que a mí me surge, ¿no? Digamos, y acá quiero buscar una partecita de tu libro, ¿no? Para
insisto, ir abriendo, ¿no? Claro. Cuestiones que podamos charlar. Bueno, vos en el parágrafo 8, ¿no? Ubicás claramente que la pornología investiga la sexualidad. A mí eso me parece sumamente, ¿no? Creo que en ese sentido compartimos un campo de estudio, ¿no? Yo vengo con una teoría como rezagada, como de otra época, ¿no? Pero, ¿no? Digamos, quiero ubicar una frasecita que me gustó muchísimo, ¿no? Como que me parece que es una gran interpelación al psicoanálisis, ¿no? Porque si seguí bien, ¿no? Como tu desarrollo, ¿no? Digamos, en la pornología habría, ¿no? De alguna manera, bueno, una frase que es maravillosa, perdón, hago una pequeña digresión, ¿no? Cuando decís que la pornología es más freudiana que Freud, para el cual el sexo siempre es un problema, nunca una solución. Eso una gran lectura de Freud. Para Freud nunca el sexo fue una solución de nada, siempre fue el problema por excelencia, ¿no? Pero ahora yendo específicamente a esto, ¿no? Como quisiera abrir la cuestión. Por un lado dije lo de la representación, y en otro lado, bueno, no encuentro la cita ahora, pero lo dejo planteado, por la cuestión que vos, porque creo que recorre todo el libro igualmente, lo que vos ubicás en relación al afecto, ¿no? Digamos, de qué manera, ¿no? Digamos, la cuestión de la sexualidad se vincula, ¿no? No necesariamente, pero pareciera haber algún tipo de relación con algo relacionado con el afecto, ¿no? Tengo otras preguntas, las dejo para un segundo momento, ¿no? Digamos, empecemos a movernos un poquito y... Dale, dale. No, primero te voy a responder y después voy a agradecer y todo esto, pero no vamos a charlar de mi libro, digamos, esas preguntas van a quedar sin responder o vamos a responderlas a medias o a medida que vaya la charla, Bueno, dale. porque no es el tema para nada para mí, sino, pues yo también leí tus dos libros que sacaste ahora por queja, y ya hice una reseña de eso y tengo muchos comentarios eh, y me gusta mucho lo que está pasando, lo que va a pasar, ¿no? Siento que va a pasar algo importante para todos alrededor de la teoría psicoanalítica, eh, porque igual el campo del psicoanálisis siempre quiso ampliarse, ¿no? Por eso vos sos también filósofo, ¿no? Es como que es un campo que quiere aprender, pero tiene padres fundadores muy fuertes que están con la vara y diciendo, bueno, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y yo creo que ya se va a romper esa malla, ya se rompió esa malla, y se pueden pensar otras cosas, como este diálogo que vamos a tener, que, bueno, de hecho yo empezaba esta reseña sobre tus libros, que me hiciste creer de vuelta en el psicoanálisis, que era algo que yo me dije que nunca más iba a creer. Entonces, es un gran logro haber logrado eso. Obviamente que es una boludez porque a nadie le importa eso, pero para mí es un gran logro de un libro. Entonces, digo, primero, bueno, sí, obviamente agradecerle a los chicos de Queja que nos hayan permitido juntarnos para charlar. Comparto que todos, digamos, cualquiera de estos temas nos puede llevar a derivas estrafalarias y estar un rato largo, y por lo tanto vamos a tratar de acotarnos, qué sé yo. Dale. Y me pareció que vos planteaste un montón de cosas que, que pueden quedar, las marqué y creo que son para pensar. Podríamos empezar con esta cita de Cohen que vos también ponés ahí en el artículo sobre la masturbación, ¿no? Como dos cuerpos. Además yo agregaría esto, ¿no? Que son, porque cuando uno dice cuerpo, imagina que es un objeto, porque hace siglos que nosotros venimos pensando al cuerpo como un objeto. Y a mí me parece que todo el siglo XX, con la fenomenología a la cabeza, pero con Freud a la cabeza también, o sea, obviamente yo no soy un especialista en Freud, y soy un lector de Freud, más de Freud que de Lacan, también leo Lacan, pero evidentemente vos sos, no digo un especialista, pero alguien que leyó con mucha atención esos textos, y yo la leo como un filósofo, no como un psicoanalista. Asimismo, de tus libros siento que encontré esta frase que es que vos explicás de manera muy fácil algo que yo no termino de entender. Y que me parece que eso es un logro muy importante, porque hace tiempo que yo vengo pensando que no se puede entender todo.
y que tiene que haber un margen de indeterminación para que podamos pensar, para que nos inviten a pensar, porque estamos tan necesitados de consignas, de fórmulas, de que agarramos cualquier cosa si nos nutrimos de... Y no digo que esté mal o bien hacer eso, digo, me parece que es como un síntoma social, esta necesidad de respuestas. Entonces, que se abran preguntas me parece que es de un gran valor, más que las respuestas que se pueden dar, digamos. Eh, entonces, cuerpo yo también lo vengo pensando mucho, porque me parece que hay que deconstruirlo, ¿no? O sea, incluso el concepto de deconstrucción, que proviene del concepto de destruction de Heidegger, ¿no? de ser y tiempo, y que a mí me parece muy importante hacer esas etimologías. No porque seamos helenistas, porque creo que tenemos que ser no ortodoxos, creo que tenemos que ser rupturistas, creo que tenemos que apropiarnos de malas traducciones, que es con las que nos formamos, como Roberto Art en la literatura argentina, y con eso hacer algo, no repetir o aplicar, sino lo que vos, digamos, en tu libro, lo que me pareció espectacular, porque vos traes el hecho anodino, lo cotidiano, eso que se nos pasa desapercibido porque forma parte de nuestra vida, que la fenomenología podemos llamarlo el mundo de la vida, y que el historiador del arte, como no sé, Avi Barbour, decía, Dios está en los detalles. Es decir, hay que detenerse en esos detalles que a mí me gusta llamar insignificantes, ¿no? Pero son significantes, pero son insignificantes. Entonces, desde ese dato mínimo, ir reconstruyendo diferentes interpretaciones, que no sé si siempre son acertadas, a veces pegan y calzan, y el otro continúa algo, sea paciente o lector, y a veces uno erra también, ¿no? Y no tiene la magia de Lacan, como la que vos citás, de que del error hace virtud. A veces uno erra y pega en la banquina. Y bueno, son los riesgos de un pensamiento, digamos. Entonces, primero esto con la cita de Cohen que me gusta, y además el tema de la masturbación, más allá del chiste lacaniano, a veces creo que fue de las sexualidades la menos reivindicada de las liberaciones de la década del 60, ¿no? Digo, en la década nosotros somos en parte el producto de una liberación entre comillas, ¿no? Liberación, cada liberación es una transformación en los métodos de control, ¿no? Foucault, Deleuze, esto ya está, no es que liberación porque vivimos en una liberación sexual, pero no vivimos como en la década del 50 con respecto a la sexualidad. En ese sentido, algo de la sexualidad, no sé si evolucionó, algo cambió, se transformó. La década del 60 para mí es un momento de transformación de muchas cosas, entre ellas de la sexualidad, y de esas, digamos, que hoy podamos hablar de gays, lesbianas, transexuales, travestis, e incluso de asexuales, como hablamos, y que me parece digno que cada uno... Después habría que ver qué capacidad tenemos de autoasignarnos una identidad, porque me parece que también hay como una sobrevaloración de un sujeto que hay que destituir, que es la voluntad, ¿no? Que es como si uno pudiera decir, ¿qué sexualidad quiero tener? Pero ni esto, ni tampoco la sexualidad atada a los órganos biológicos. Si tenés pito o no tenés pito, y de ahí, me parece que hay que pensar cosas entre estos dos extremos. Bueno, me perdí en la digresión, pero que vuelvo para atrás. En la cita de Cohen, digo, me parece que es dos cuerpos de carne, ¿no? Vos lo citás, digamos, Cohen está pensando en el SIDA, que sin duda interviene en esas carnes, pero el SIDA, que afectó a toda la sociedad, pero también afectaba de manera intensa a un núcleo reducido de la población, ¿no? Es decir, no afectaba a toda la población como el COVID-19, ¿no? Creo que de esta pandemia en la que estamos inmersos, van a quedar efectos epidérmicos, psíquicos y perceptivos
muy hondos. ¿De qué manera vas a tocar un cuerpo que no conoces? ¿Cuánto nos va a llevar la confianza de entregarte a un cuerpo que no conoces? ¿No? Por ahí sale la vacuna y todos corremos a Stambuliana a aplicarnos la vacuna. Pero con vacuna o sin vacuna me parece que estamos en una serie. La pandemia no es un accidente aislado. La pandemia fue anunciada. Y esto no es un punto final, sino que es un eslabón en un proceso de integración tecnológico, mediático, biológico, afectivo, que está por verse, que no está para nada cerrado. ¿Se va entendiendo un poco lo que estoy planteando? Sí, sí, te voy siguiendo, sí. Entonces, en realidad cuando Cohen dice dos cuerpos que se encuentran, son dos cuerpos de carne, ¿no? Porque ahí me gusta mucho, tengo mis diferencias con esta autora que es Paul Beatriz Preciado, ¿no? Pero Preciado tiene pensamientos que son muy, muy, para mí, lúcidos, y que me permiten calzarlos con un autor que yo vengo releyendo y leyendo mucho, que se llama Marshall McLuhan, que para mí es el único teórico auténticamente de los medios, y no de otra cosa que no sean los medios, porque es muy fácil que los medios te engañen, y que uno termine comentando lo que el medio transmite y no lo que el medio hace, que son dos lógicas diferentes. No importa, es medio largo, pero no voy a entrar por ahí. Pero, digo, Preciado dice esto, Preciado dice, el dildo es un pene de plástico, y el pene es un dildo de carne. Entonces, el pene es un dildo de carne, pero no tiene otra categoría que el dildo o el consolador. No es un objeto privilegiado, como me parece que, digamos, desde nada, toda esta idea también falocéntrica tan importante, que convierte a ese órgano como en la pieza, el talón de Aquiles de todo un universo, cuando en realidad es una poca cosa, es tan poca. Uno de los libros que leí de antropología de la sexualidad muestra una imagen muy clara que no se me había ocurrido, pero la había sufrido muchas veces, ¿no? Que es, entra muy potente, pero sale siendo muy poquita cosa del acto de coger, ¿no? Entonces ahí tiene que haber en juego cosas que no son el falo hegemónico, el falo dominador, sino que toda esa especie de supervaloración muestra también cierta impotencia. Me parece que eso está para pensar, ¿no? Y que los medios, ¿viste? Yo siempre pienso esto. ¿Qué cine vio Freud? ¿Qué mundo icónico tenía Freud para dialogar con su deseo y que pudieran despertar? Porque si no, el deseo también es una fuerza natural. Si el deseo es una función, digamos, es un producto histórico de fuerzas psíquicas, de fuerzas culturales, de fuerzas, no sé, políticas, etcétera, es un producto histórico, en tensión, siempre, como vos decías, muy bueno, siempre al borde del displacer, porque a mí hay otra frase de Freud que me gusta mucho, viste, que es, el deseo no se puede satisfacer, el deseo se puede realizar. Es decir, la realización del deseo es un acto, pero no se puede satisfacer, porque no se, y porque el concepto de satisfacción tiene que ver con el lado del consumo. Y el consumo es una lógica muy particular del bien de uso, porque el concepto de consumo significa que se agota en el uso, que una vez que se usa, no sobrevive nada de ese objeto salvo las semillas para volver a plantar o el hueso de la carne que se consume. Esos son los alimentos, los bienes de consumo. Tienen una vida muy corta.
lo que hizo la época moderna es convertir los bienes culturales, ¿no? Esto lo dice Arendt, estoy repitiendo Arendt, pero me sale bien esto, pero convertimos los bienes culturales en bienes de consumo. Y entonces imaginamos a la sexualidad como un consumo, como si la sexualidad se pudiera satisfacer como esta compulsión de me voy a comprar, no sé, las Nike. Y la sexualidad es de otro orden, porque esto, ¿no? La fantasía no se puede realizar en el acto. Cuando vos citabas a Sade, bueno, estuve laburando mucho con Sade en el verano, hicimos una traducción apócrifa de esa parte, ¿viste? De la filosofía en el tocador, del manifiesto, muy importante, muy loco ese manifiesto sadiano, planteando una prostitución general. Primero bueno, no sé si me meto en esto, pero también, digamos, por un lado está todo esto. Yo llego a pensar que el masoquismo es una variable del sadismo, ¿no? O sea, el sadismo está todavía por ser pensado. Ni el sadismo ni el masoquismo tienen que ver con, básicamente o principalmente con la violencia. La violencia es un subproducto de estas experiencias. Esto también lo dice Deleuze en su presentación a Sacher-Masoch, ¿no? Para mí el mejor libro de Deleuze, o el que por lo menos más me sirvió a mí. Pero la violencia es un producto más de todas estas experiencias polimorfas de la sexualidad que la época moderna puso en juego. Entre ellas, experiencias polimorfas, está la del placer, ¿no? Si uno lee antropología de la sexualidad, algunas cosas, qué sé yo, no leí todo lo que había de antropología, pero no naturalmente está asociado placer y sexualidad. Digamos, la sexualidad primero se relaciona con otras experiencias más básicas que el placer. El placer es un subproducto. Después podemos discutir si el placer es bueno, es malo, ¿no? Según Deleuze, Foucault, me interesa toda esa discusión, pero en una primera instancia, la sexualidad está relacionada con los ritos de fecundación de la tierra, los periodos cíclicos, incluso los sacrificios religiosos, pero no necesariamente con el placer, ¿no? Esto también me parece porque también es importante porque hay que, digamos, es como cuando decimos coger es para boludos, me parece que lo que estamos planteando es que la sexualidad está sobrevalorada en nuestra sociedad, cuando en realidad, en la epidermis de nuestra sociedad, ya no es tan importante coger como el deber ser social nos está diciendo que es importante coger. Como que hay un malestar contemporáneo, de alguna manera en posición inversa a lo que sucedía en la Alemania de Weimar en la década del 20 con respecto a la sexualidad, donde la sexualidad era algo rupturista. De hecho, el concepto de sexualidad se inventa un poquito después de mediados del siglo XIX, unos años antes que el de homosexualidad. Entonces, en la década del 20, en la lógica de Weimar, entre otras lógicas, es la lógica cabaretera, ¿no? Como lo que nos queda de la República de Weimar, que aparecen los conceptos de angustia en Heidegger o en Freud, y que no puede, digamos que hay hiperinflación, que hay golpes de Estado, experiencias que la Argentina conoce también. Bueno, hoy estamos a un siglo, o un poco menos, a un siglo de aquella experiencia, casi un siglo exacto de aquella experiencia, en lugares diferentes que eso, ¿no? La sexualidad. Me gusta el concepto de inversión, ¿viste? Que es un concepto que Freud ahí en 3 ensayos sobre la sexualidad, es con lo que, por lo menos en las traducciones, se cataloga la homosexualidad, ¿no? Como una inversión de una sexualidad normal y normalizadora, y que me parece que, bueno, que todo eso también fue, o está siendo muy revisado, ¿no es cierto? ¿Se entiende algo? ¿Puedo seguir un rato más? Pero si querés, no, si querés charlar algo, o ¿cómo lo ves? No, Porque sí, decime. te hago esta pregunta que es porque para mí
el psicoanálisis es muy importante, ¿no? No es que el psicoanálisis no es importante. Como vos planteabas, y me parece que esto viene sucediendo ya desde hace un tiempo, que esto no lo descubrimos nosotros, que el psicoanálisis viene revisando sus bases y sus fundamentos y tratando de actualizarse, ¿no? Pero McLuhan, por ejemplo, dice, el inconsciente está exhibido en las pantallas de los televisores y en las tapas de la revista de noticias. El inconsciente está exhibido, el inconsciente no está oculto y no hace falta una técnica hermenéutica para descubrirlo, sino que ya lo exponemos, lo exhibimos, las redes sociales, ¿no? Entonces, ese inconsciente que se exhibe es como también muy diferente al inconsciente traumático, ¿viste? Es como que hay algo del orden de la exhibición que también se invirtió, me parece, ¿no? Con respecto a este inconsciente que se, digamos, no sé, psicoanalítico, ¿no? No sé, es como se me... Sí, ahí hay creo que distintas cuestiones que podemos retomar para ampliar, ¿no? Por un lado, creo que efectivamente, ¿no? Digamos, a partir de la posibilidad de la exhibición, ¿no? Y tomo como la exhibición como me parece que en ese sentido esa distinción que hacía Benjamin entre el valor de culto y el valor exhibitivo de la imagen, ¿no? Como le quiero dar ese valor de exhibición, ¿no? A la palabra exhibicionismo, ¿no? Como un tipo de perversión, ¿no? Digamos, creo que sin duda modificó, ¿no? Digamos, cierta forma de pensar los conflictos sexuales, ¿no? Quiero llevar esto como a escenarios muy, muy concretos, ¿no? Hoy en día, frente a un conflicto sexual, es difícil, ¿no? Como que alguien vaya a realizar algún tipo de conducta sintomática, ¿no? O que, digamos, por ejemplo, síntomas típicos del principios del siglo XX, ¿no? Como por ejemplo podría ser como la frigidez histérica, ¿no? Que por supuesto la frigidez histérica no quiere decir que se trate de una falta de sensibilidad o que las mujeres no sientan, porque ahí la crítica feminista es como muy, muy certera, ¿no? Digamos, cómo las mujeres no iban a ser frígidas en un siglo en el que los hombres no se ocupaban del placer de las mujeres. Pero me parece que en ese sentido la cuestión no tiene que ver con una falta de sensibilidad, sino que me parece que la dimensión conflictiva de lo sexual se veía, por ejemplo, en un síntoma como la frigidez histérica femenina, en el punto en que era una objeción al placer del varón, ¿no? Digamos, no vas a ser vos la fuente de mi placer, ¿no? Digamos, o otro síntoma típico de la histeria decimonónica era el asco, el rechazo a partir del asco, ¿no? Como cada tanto ese se conservó un poquito más, cada tanto alguna persona cuenta que después de alguna situación en la que se implicó algún tipo de situación de seducción tuvo que ir a vomitar, por ejemplo, ¿no? Digamos, pero el asco puede ser más corporal, más inmediato, o puede ser un asco más sublimado, por ejemplo, ¿no? Creo que una forma en la que se conserva el asco como forma de respuesta ante el deseo del otro es, por ejemplo, lo que hoy en día se llama muchas veces como la incomodidad. ¿No? Me sentí incómodo, dicen muchas personas. Esto que estás diciendo me resulta incómodo, me incomoda. ¿No? O como me decía una mujer el otro día que me contaba que había salido con esta cuarentena dado que ella ya tuvo coronavirus, entonces aceptó una cita con un hombre, y entonces fueron a caminar un poco, ¿no? Vieron que hoy las citas son como bastante, ya no es encontrémonos en un telo, sino que es encontrarse a caminar. Y fueron a caminar un rato y ella, bueno, lo escuchó hablar un poco a él, le pareció primero un pelotudo, ¿no? Le pareció después que era un tipo que seguramente no iba a tener mucho para dar, ¿no? Finalmente se sentaron en un banco de una plaza y él la besó. Y cuando él la besa, ¿no? El pensamiento inmediato que ella tiene es, me quiero ir corriendo de acá. ¿No? Es otra de las formas, ¿no? En la que aparece esa forma de rechazo a lo intrusivo, ¿no? Porque para mí me parece que el punto es, tomando esto que vos decías, Daniel, de cómo pensar ese cuerpo a cuerpo, me parece que la forma en que podemos resignificar la idealización del encuentro de dos personas en una cama, me parece que es que hay algo que quizás esa metáfora de dos personas en una cama, lo que representaba, lo que implicaba era que era algo relacionado con la intrusión de lo sexual.
que requiriese lo sexual algún tipo de, esto es mucho para mí, ¿no? Me quiero ir a la mierda, o esto me genera rechazo, que de hecho es muy común, ¿no? Como de repente, ¿no? Digamos, siempre hay algún indicador de ese encuentro con lo sexual en alguna forma más o menos sintomática, como decía hace un momento, en el siglo XIX el síntoma más común era la frigidez de las mujeres, en el siglo XXI el síntoma más común más bien era, porque lo sigue siendo, ¿no? Es la impotencia de los varones, ¿no? Digamos, varones que en el primer encuentro sexual, ¿no? Digamos, no logran que se les pare, ¿no? Digamos, pero donde ahí hay algo que, ¿no? De hecho, bueno, algo sorprendente es como el consumo de Viagra no es masivo entre los adultos, ¿no? Grandes, quiero decir, no son los viejos con problemas orgánicos los que andan tomando Viagra, sino que los que andan tomando Viagra principalmente son varones jóvenes, ¿no? De 40 para abajo, o sea, aquellos que no tendrían que tener ningún problema con el funcionamiento del órgano. O sea, hay un punto ahí donde la dimensión del conflicto creo que es muy clara, donde quizás podemos quitar la relación cuerpo a cuerpo y podemos pensar más bien con la relación con lo intrusivo del sexo, algo que la masturbación no tiene. Porque yo creo que ahí hay un punto que podemos separar y decir, la masturbación no produce síntomas. La masturbación no produce objeciones. Nadie se dispone a masturbarse y dice, ay, la puta madre, no se me paró. ¿No? Disculpame, y le dice a la pantalla, es la primera vez que me pasa, digamos, ¿no? La primera vez que con este video me pasa que no se me para, ¿no? Nadie tiene ese tipo de problemas, ¿no? De tener que darle explicaciones, que además ahí está lo sintomático, ¿no? De tener que empezar a darle explicaciones al otro, decirle, che, disculpame, esto, no sé qué será, quizás tomamos demasiado, fumamos, bueno, ¿no? Digamos, hay un Sí, punto ahí donde... Te escucho, te no, escucho. está bueno, pará, que te agarro esta Dale, y dale. ahora te la suelto de vuelta. No, el tema, claro, la masturbación, hablábamos de esto, viste, que es cierto que ya nadie censuraría la masturbación, pero tampoco es festejada, viste, socialmente de alguna manera sigue estando estigmatizada y por lo tanto se recubre de lugares comunes, ¿no? Uno, me acuerdo que, bueno, una vez escuchando un programa en la radio, iba en el auto llevando a mi hija al jardín de infantes, Andy Kuznetsov con su equipo de misóginos de la radio, contando cómo habían visto la última vez una porno, ¿viste? Y para ellos ver una porno es masturbarse. Además, la ingenuidad, porque ya nadie ve una porno, ya no existe esa ingenuidad. El porno se diversificó, el porno se adensó mucho, porque ya no alquilamos, como en la década del 80, una película que ibas al videoclub y estabas condenado a ver lo que habías alquilado. Ahora en el delivery, eh, digo esto, no, bueno, no quiero meterme en la pornografía, pero la masturbación es como de las liberaciones sexuales la que menos, porque afecta a algo que nuestra sociedad me parece que inconscientemente valora o sobrevalora mucho, que es, en última instancia, es el vínculo mínimo para la reproducción de la especie. Por lo tanto, hay un dictado del orden de la especie, que no quiero ponerme biologicista, y que estamos haciendo todo lo posible para que ese dictado, aminorarlo en su máxima potencia, ¿no? Acumulando bancos de semen, no sé, miles de maneras para tratar de procrear sin ese vínculo básico, eh, que la masturbación pone en cuestión. Y entonces, socialmente, la masturbación también perturba porque nos recuerda ese vínculo que no está revestido de todo lo que tendría que estar revestido de ese vínculo, que es de placer, goce y la vida loca, sino que muchas veces no se me para. Muchas veces tengo que esperar, porque si no viene el reproche de que después la otra parte no sintió, o de que fuiste de vuelta egoísta, todo lo displacentero que vos nombrabas que rodea este acto, ¿no? Entonces, la masturbación también es la presentificación consciente, inconsciente, pero tiene que estar en algún lado esto, ¿no? Eso es lo que... Sí, está bueno lo que decís, ¿no? Porque ahí yo creo que es verdad, ¿no? Como que
en ese punto creo que es un prejuicio o una forma en que el psicoanálisis conservó como, a pesar de la liberación que pudo implicar en su momento el psicoanálisis, fue también como una gran cancelación de muchas cosas o fue una forma de reproducir ciertos prejuicios con otro vocabulario técnico, ¿no? Como en Freud es muy claro cómo la masturbación aparece como algo objetado, como algo que es cuestionado, que está mal, ¿no? Como que habría que pasar de una forma inmadura, masturbatoria, a una forma madura, que es la relación sexual, ¿no? Como si también no ocurriera, ¿no? Y ahí yo creo que es donde Freud no llega a estar como del todo a la altura del pensamiento freudiano, por decirlo así. El pensamiento de Freud es más fuerte que Freud como persona, ¿no? Como si muchas veces una relación sexual no implicara muchos componentes masturbatorios, y ahí yo creo que hay un aspecto que es muy de nuestra época, y es que me parece que la nuestra es como una época de crisis de la masturbación, ¿no? Digamos, yo creo que justamente ahora, hablando más como practicante de psicoanálisis, como clínico inclusive, ¿no? Digamos, algo que muchas veces escucho, ¿no? Es como, por ejemplo, la práctica masturbatoria desapareció en adolescentes, ¿no? Digamos, algo que era como si vos agarrás un manual de hace 40 años de psicología de la adolescencia, el capítulo central, ¿no? Era el adolescente igual pajero, ¿no? Digamos, siempre algo, ¿no? Digamos, cualquier cosa que haga un adolescente es un símbolo de la paja que se está haciendo, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Como relativamente desapareció, ¿no? Como la masturbación como práctica juvenil, ¿no? De hecho, es muy común escuchar en adolescentes que tengan una iniciación sexual, ¿no? Esto es que tengan un coito, llamémoslo así, ¿no? Sin haber pasado por esa etapa de masturbación, ¿no? Lo cual hace que a mí la pregunta que me surge en este punto es que la desestima de esa práctica masturbatoria, ¿no? Digamos, hace que muchas veces el sexo entre jóvenes o ese tipo de sexo al que alcanzan sin haber pasado por la fase de masturbación sea como muy poco erótico, ¿no? Sea como lo que a veces se nombra como el garche o como una especie como de acto más Mecánico. fisiológico, de descarga, no mecánico, ¿no? Como donde para mí ahí la tensión ya no es masturbación o cuerpo del otro, sino que es cómo la masturbación era una especie de catalizador erótico, erotizante, de producción de erotismo, y donde hoy en día nos encontramos, me parece, y ahí yo creo que hay otra acepción que puede tomar el coger es para boludos, ¿no? Que yo creo que el frenesí por el coger hoy en día, ¿no? Encubre una fuerza muy deserotizante, que es que hay que salir a coger, y coger hoy en día se volvió, en más de un sentido, una forma de apropiarse violentamente del cuerpo del otro, se volvió un acto de poder, ¿no? Digamos, coger es confirmar para mí mismo que puedo coger, lo cual no es en última instancia un acto sexual, sino que es una especie de satisfacción imaginaria de sentirme potente, ¿no? Narcisista. Narcisista, ¿no? Exactamente, que tiene poco que ver con el deseo. Por eso, Porque, ahí hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte y que a ver cómo lo pensás vos. Yo creo que sin duda hay como un empuje muy fuerte discursivo hacia el coger hoy en día, pero vivimos, me parece, ¿no? Digamos, un fuerte movimiento de deserotización, ¿no? Tengo esa exacto, impresión. estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás, no es una pregunta, sino que está como de alguna manera respondida en lo que vos decís, que yo recalcaría por ahí como de algo que es, yo no sé si el no pasaje por una instancia trae esta consecuencia, que es la desertización, sino que me parece que la sexualidad está desubicada, Mm, si el psicoanálisis la había ubicado, ¿no? Como que ya no es mm, la sexualidad un objetivo tan primordial como lo era en otro momento histórico e incluso para nosotros mismos. Entonces, eh, posiblemente tenga que ver con este pasaje o no, o en qué manera se dio este pasaje, ¿no? Porque por ahí el pasaje estuvo, pero negado, enterrado, qué sé yo. Eh, entonces, si no, más que las causas, yo pensaría en los efectos, y los efectos son, hay una deserialización, pero también hay una desexualización, o no hay una premura mm, como la que teníamos y tenemos a veces, ¿no? Nuestras generaciones, o nuestra generación, con respecto a la sexualidad. Como si en la sexualidad se validara algo que ya nos dimos cuenta que es ficticio, que no, hay, ujú.
en ese lugar tan importante y que era fundamental, no hay nada. Y que me parece que eso también, como vos decís, yo creo mucho en esa idea heideggeriana, ¿viste? De que el pensamiento fundamental de un pensador es su pensamiento impensado, ¿no? Lo que vos Ujú. decías, que el pensamiento de Freud es más potente que Freud. Y yo creo que incluso esto lo pudo haber visto Freud, pero que su matriz social, su momento histórico, que no son universales. Es como pedirle a Marx que piense en la digitalización de la información, ¿no? Boludeces así. Eh, Me parece que hay que justamente reubicar a estos pensamientos fundamentales en situaciones nuevas para apropiarnos también, me parece, ¿no? Que es lo que creo que está sucediendo de manera importante en la psicología y bueno, lo que vi en tus libros, ¿no? Me parece que está muy presente ese esfuerzo. Estoy de acuerdo con lo que decís. Tengo la impresión, la conjetura, ¿no? A veces pienso que también Freud tuvo una intuición con respecto a esto, sobre todo por el modo en que Freud termina introduciendo la idea de pulsión de muerte, ¿no? Que me parece que la noción de pulsión de muerte para Freud es como justamente el modo de empezar a hablar de algo que me parece que él presiente como de una fuerte deserotización, ¿no? Para volcar algo de esto del erotismo vinculado con la muerte, ¿no? Digamos, pienso en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque efectivamente la pandemia implicó, y me parece que es como una especie de gran como lente para poder hacer un diagnóstico de dónde estamos parados, ¿no? Al menos eróticamente, ¿no? Digamos, para mí la pandemia mostró distintas cosas, ¿no? Y la pandemia y la cuarentena también, ¿no? Como de poder pensar como de qué reserva erótica teníamos, ¿no? En un contexto donde, por decirlo así, pandemias hubo múltiples, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, y en este contexto la pandemia representó también esta particular, ¿no? Como una pandemia vivida en tiempo real, con una posibilidad de información permanente. Yo creo que ese debe ser un factor muy importante también, ¿no? Digamos, sobre todo para atenuar lo que en algún momento era como el empuje, como a la transgresión, ¿no? Como última reserva erótica que era, bueno, frente a la fuerza de la muerte, ¿no? Digamos, la posibilidad de transgredir. Yo leía hace un tiempo un libro sobre la Segunda Guerra, ¿no? Donde una especie de historia cotidiana de la Segunda Guerra Mundial, donde se contaba la anécdota de un tipo que, digamos, para ir a ver a una mujer, ¿no? Se disfraza de monja, ¿no? Se disfraza de monja y va por las calles de París, de la París ocupada, ¿no? Para ir a ver a su amada, ¿no? Digamos. Claramente, ¿no? Si a ese tipo lo hubieran encontrado, ¿no? Lo hubieran matado en el acto, ¿no? Digamos, se hubiera muerto mucho más rápido que por coronavirus. O sea, lo hubieran puesto contra una pared y lo hubieran fusilado, ¿no? Ahora, me pareció interesante que no se disfrazara de cura, se disfrazara de monja, ¿no? O sea, que tuviera que realizar una fantasía travesti para poder hacer, ¿no? Digamos, ese acto de transgresión, Y, ¿no? y ahora el hijo del presidente, el hijo del presidente del país muestra su transexualidad, llamémoslo, ¿no? Es decir, cómo Claro, bueno, en el caso de... el- los- no sé si los cambios que hubo en estos 50 años que vos estás enmarcando, ¿no? La necesidad de... Igual ahí hay toda una beta para pensar, ¿no? Con respecto al transvestismo. Me parece que hay algo muy importante para pensar. Impensado también, ¿no? Pero, Totalmente, ¿no? Digamos, para mí claramente, ¿no? Digamos, una raíz de eso, ¿no? Digamos, haciendo una digresión, que podríamos ampliar en otro contexto, ¿no? Para mí es como una de las ideas más fuertes de Freud, que es la noción de bisexualidad, ¿no? Que habría que desarrollar, bueno, pero sería para otro contexto o para dentro de un ratito, ¿no? Porque lo que yo quería ubicar en todo caso era como, en ese contexto pandemias hubo siempre, ¿no? Digamos, y la resistencia erótica era mucho más potente. A mí lo que más me llama la atención de este momento es quizás por el modo en que circula la información, ¿no? Es como que la respuesta haya sido principalmente como desde el punto de vista del miedo y la hipocondría, ¿no? O sea, que la pandemia haya producido inicialmente un gran temor, ¿no? Luego una gran hipocondría, luego una gran ansiedad, finalmente la angustia, ¿no?
y que de alguna forma la transgresión haya sido como tan menor, ¿no? Digamos, obviamente desde cierto punto de vista lo podemos celebrar y decimos que bueno, nos sabemos cuidar y demás, ¿no? Pero en cierto punto para mí es un indicador de deserotización que la transgresión haya sido tan menor, ¿no? Como el Claro. erotismo, ¿no? Desde Bataille, ¿no? En cuanto encuentra, ¿no? Algún tipo de impedimento, fuerza, ¿no? Y produce como cierta resistencia, ¿no? No porque lo vaya a efectivizar, ¿no? Digamos, a mí me parece que en cierto punto el potencial melancólico que implicó la pandemia, la melancolización que implicó en muchos de nosotros, ¿no? Va de la mano de cierta como, diría hoy en día, al menos por lo que escucho en mi práctica, ¿no? Después de 108 días, hay personas que están empezando a conectar con algo nuevamente del erotismo residual y están pensando a ver cómo se orientan y cómo se ubican en relación a eso. Y decía que para mí eso es un esbozo de lo que ya Freud había presentado en su momento como pulsión de muerte, ¿no? De hecho, este año se cumplen 100 años de que Freud introdujera en el texto Más allá del principio del placer la noción de pulsión de muerte, ¿no? Una noción que ya tiene al menos para mí, a pesar de los 100 años, muestra una vigencia enorme. Y quisiera ejemplificar esto con una situación, nuevamente, digamos, mi asunto, ¿no? Más allá de lo que estudié teóricamente, ¿no? A mí lo que me interesa es mi práctica, ¿no? Me resultó muy interesante cómo hasta hace un tiempo, ¿no? Digamos, era muy común, ¿no? Digamos, en varones homosexuales, ¿no? Que dado que no se corre el riesgo del embarazo, ¿no? Digamos, esto es la práctica con parejas heterosexuales siempre encuentra que lo que se erotiza, al menos primariamente o en un primer momento, es el embarazo, ¿no? El miedo a quedar embarazados, tendré un atraso, no estaré embarazada, ¿qué pasará? Si entonces nos cuidamos, no nos cuidamos un poquito, pero entonces pasa esto, o sea, en fin, ¿no? Eso que más se teme es lo que más está erotizado. No quiero decir que es lo que más se desea, pero sí que es lo que más está erotizado. Y en la práctica con varones heterosexuales, donde no había, por decirlo así, un equivalente al embarazo, era muy común escuchar, ¿no? Que lo que había reemplazado a ese erotismo del embarazo era el erotismo del contagio, ¿no? Digamos, este, quiero decir, ¿no? Varones que al tener relaciones con otros varones, por ejemplo, pensaban, me habré contagiado, no me habré contagiado, me cuido, bueno, no me cuido, pero entonces a ver qué pasa, ¿no? Y hay todo un erotismo del contagio del HIV, ¿no? Digamos, efectivamente el contagio, la posibilidad de contagiarse cumple un factor, de hecho, ¿no? Digamos, en el mundo gay es muy común escuchar esta cuestión de si lo digo, no lo digo, si lo digo a ver qué pasa, a ver si el otro se lo banca, si no, en fin, juega como todo un valor vinculado al erotismo de la relación. Y lo que me llamó la atención de este tiempo es que, bueno, ¿no? La idea de contagio volvió, porque, digamos, hoy en día con el coronavirus, ¿no? El contagio se volvió de vuelta, ¿no? Digamos, algo que... Pero claro, ¿no? Digamos, la idea de contagio siempre tuvo una fuerte hipoteca erótica, ¿no? Digamos, siempre el contagiarse del otro algo, ¿no? La enfermedad venérea, ¿no? Digamos, pues, si no es el HIV era antes la sífilis, y si no era antes la sífilis era la gonorrea, y si no, en fin, ¿no? Digamos, el sexo siempre fue contagioso. Ahora, ¿no? Digamos, nuestro temor actual en torno es el contagio por la vía de la muerte, no es el contagio A ver, erótico. escúchame, Sí, a ver, tiraste un montón de cosas y me parecen sí, perdón, hablé un buenísimas. montón, dale, te escucho, te No, escucho. boludo, no, no, para nada, pero no, no, solo para, como, después seguimos porque Sí, me sí, me interesa mucho lo que estás planteando. Eh, bueno, entre otros motivos, porque, bueno, no soy un especialista en Bataille, ¿viste? Pero es un tema, es un autor que conozco bastante, y entonces toda esa relación. Yo creo que Bataille es como un lector también ingenuo de Freud, ¿no? Como un primer lector de Freud con malas traducciones, ¿no? O con traducciones muy prontas, para decirlo así. Pero bueno, me encanta también esa apropiación que hace. Lo que vos marcás, el contrapunto de eso me parece que yo diría que estamos en presencia del mayor acto de obediencia civil, y digo obediencia civil pensando en la figura de la sí, sí. desobediencia civil, ¿no? Digamos, de toda la tradición moderna de la desobediencia civil como un acto político fundamental para nutrir a la democracia. Y nosotros estamos frente al acto de mayor obediencia civil
no sé si de la historia, por lo menos de Argentina, no quiero hablar de la historia universal, ¿no? Pero frente a un acto de obediencia civil muy importante, que se complementa con esto que vos decís. La otra cara de esto es, no hay transgresión. Hay una deserotización, pero también hay como una despolitización de la transgresión, porque también la Claro, transgresión era una lucha política por un tipo de reconocimiento, ¿no? Y me parece que esa lucha sexual, política y afectiva, porque para mí en última instancia es afectiva, es lo que está como neutralizado. Y no sé si tampoco neutralizado quiere decir que está dormido porque antes siempre existió, sino tal vez también eso fue un invento de una época histórica, no es que es transhistórico y, no sé, Espartaco en Roma tenía el mismo deseo que, no sé, los anarquistas en 1848. ¿No? Digo, posiblemente sean otros deseos los que estaban en juego ahí, ¿no? Pero, porque parecieran que fueran igual, pero no son iguales. Son, pero bueno, esto por un lado, entonces, vos decís la reserva erótica que teníamos, y yo lo que pienso es, nosotros ya habíamos sido entrenados mediáticamente para enfrentar esta pandemia. Es decir, teníamos una reserva afectiva virtualizada, es decir, para decirlo con Baudrillard, en el orden del simulacro, en el orden sí. de la copia, en el orden de la mediatización, muy entrenada. Pero para nosotros era un entrenamiento, como una especie de entretenimiento, de cosa que hago en joda, posteo algo en Facebook, en Instagram, veo cuántos me gusta tengo, eh, cosas que tomábamos como en chiste, para decirlo así, pero que en realidad tenían otro valor que el chiste anodino, sin. Entonces, veníamos entrenados. Lo que hizo esta pandemia fue ver qué actualizado teníamos nuestro background virtualizado para ver hasta dónde soportábamos. Cuando ya no soportábamos, cuando ya el acolchonamiento mediático llegó a un punto límite, aparece lo que vos decís, algo que estaba como desdibujado adentro del imaginario social, que es la angustia. Es decir, este concepto, que en la década del 20, con hiperinflación, golpe de Estado y la República de Weimar, era central, empezó a desdibujarse porque fue intervenido químicamente, farmacológicamente, mediáticamente, y lo que llamamos estrés, fue asumiendo diferentes nombres. Pero por ahí, no lo sé, hay que ver cuando pase todo esto, en el fondo todavía, ese momento que vos llamás auténtico en uno de los libros que me gusta mucho, porque para mí lo auténtico es algo muy problemático, ese fondo que depositamos en la angustia, eh, bueno, hay que ver qué significa, ¿no? No sé qué significa, no puedo decir Mm, qué significa. Sí, es un problema, ¿no? Como, sí, y está bueno lo que planteas a propósito de la autenticidad, porque efectivamente, ¿no? Como es difícil pensar una autenticidad como coincidencia con uno mismo, sino como desgarramiento interno, ¿no? Digamos, por eso hace un momento yo pensaba o recordaba como esta idea de síntoma en Freud, que para mí es tan importante, ¿no? Yo creo que Freud descubre eso, ¿no? Que es como esa idea de que hay algo de la sexualidad que solo se puede realizar sintomáticamente, porque una de las ideas más, una de las definiciones más lindas para mí de Freud acerca del síntoma es cuando él dice que el síntoma es un desgarramiento del ser moral, ¿no? Digamos, hay algo de que no se puede resolver moralmente, que es justamente esa relación con la sexualidad, es un desgarramiento. Uno está, lo más auténtico que tiene es haber inventado una ficción para encontrarse con lo sexual y que así todo esa ficción fracasa, ¿no? Es una ficción torpe, ¿no? Digamos, irrisoria en última instancia, ¿no? Digamos, no llega a ser esa ficción, ¿no? Digamos, algo que permite, ¿no? Encontrar o reconocerse al menos en una identidad, ¿no? Como que creo que ahí en ese punto la tensión que para Freud se arma entre identidad y síntoma es muy grande. Y yo creo que justamente para mí, al menos lo que creo que me resonó en un sentido como
que propicio, ¿no? Digamos, quiero decir, hay algo como de tu pensamiento, ¿no? Volviendo al manifiesto, ¿no? Como, por decirlo así, post-representacional, que me parece que al menos creo que es que apunta a recuperar la dimensión conflictiva de lo sexual, creería yo, en el sentido convergente con lo que plantea el psicoanálisis, en el sentido de que, no como tanto bombo actual a las cuestiones de la identidad o a reconocerse en una identidad, eso es como, está, digamos, dicho en psicoanalítico, podría decir, está al servicio de la represión, está al servicio de la pulsión de muerte, está al servicio de la deserotización, ¿no? Como, incluso cuando a veces eso toma, y que me parece que eso está bien dicho en tu libro, si seguí bien, ¿no? Porque, insisto, me costó leerlo porque, insisto, todo el tiempo era leer como un discurso distinto, pero muy estimulante, ¿no? Como una fricción. No, me parece que hay algo ahí del manifiesto pornológico, ¿no? Que va muy en la vía de no caer en nuevas filosofías o nuevas posiciones o prácticas identitarias que cumplen una función de reaseguramiento, ¿no? Y que en última instancia son más represivas que aquello que justamente buscan liberar, ¿no? Como que en última instancia Tal termina cual, siendo como una forma de reproducir el juego, ¿no? Pero tal en cual. un nivel que yo creo que es muy actual, eso, sobre todo si te doy una opinión a ver qué pensás, ¿no? Como hoy en día algo que a mí me llama mucho la atención es como hay un tipo, como diría, como de personalidad promedio, que es como en el sentido de la persona que se muestra acogible, se muestra deseable, ¿no? Se muestra, pero que claro, es de una frialdad como sadiana, ¿no? Como en el sentido de que es como de una deserotización completa, ¿no? Y que al mismo tiempo que se muestra como producto de consumo sexual, ¿no? Digamos, llega a incorporar a nivel discursivo como una cantidad de valores libertarios y demás, pero después a nivel metódico, ¿no? Digamos, practica lo más propio como de, si retomo lo que creo que venimos trabajando implícitamente con la referencia de Benjamin en torno a la politización del arte y la estetización de la política, ¿no? Me parece que hay algo ahí donde ciertas posiciones hoy en día progresistas o aparentemente progresistas, ¿no? Libertarias, por llamarlo así, o de reconocimiento de la identidad, en esa línea, ¿no? Digamos, terminan siendo como las nuevas formas de la derecha, ¿no? Como... A ver, también te interrumpo, perdóname que te interrumpa. Vos me dijiste que te Sí, sí, no, interrumpa. dale, sí. Vos me Sí, dijiste, claro. ¿eh? Una charla Estoy interruptus obedeciendo, sería. estoy obedeciendo. Sí, o sea, me encanta que ya haya llegado hasta este límite de nuevas formas de la derecha, viste que, pero me encanta también la palabra que vos decís, me resonó, viste, me parece que ahí hay algo musical muy importante, ¿no? En esa cosa que tiene que ver con el oído, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Como con lo que resuena, con lo que suena, de alguna manera. Eh, y, y el concepto este que usás de personalidad promedio, ¿viste? Que es un concepto absolutamente de ser y tiempo, ¿no? Esta idea de lo promedio, esta idea del C anónimo, del uno, de la Sí, sí, la masa, impersonalidad, ¿no? La caída la en el ser. impersonalidad, el prejuicio, lo que nos atraviesa y que somos. Porque, como dice, viste, no es un problema moral, sino ontológico. Finalmente terminamos, como vos también planteás en el libro, siendo replicantes de programas de chimentos de la tarde y nos quejamos y demandamos como ellos demandan. Porque digamos, la cuestión con los medios no es que determinan o sobredeterminan en el nivel ideológico, sino que constituyen visiones del mundo, van mucho más allá de lo que podemos hacer conscientes, sino que es la forma en que nosotros afectamos y somos afectados, la manera en que nosotros ordenamos la percepción de nuestro mundo. Esa percepción no es natural, esa percepción es cultural, y como es cultural es histórica, y una cosa es que vos tengas una percepción a partir de un martillo, un herrero y un fuego, y otra que tengas una percepción a partir de los medios masivos de comunicación en el sentido tradicional del término, ¿no? Que tu lengua materna sea Barney, lo cual no es malo ni bueno, no estoy haciendo un juicio moral, que No, Barney me es queda malo, claro. que nos aliena, y en cambio mamá que nos daba la teta es buena.
lo que estoy diciendo es, esto está sucediendo en el vínculo social básico. No es que esto, y por lo tanto, tal vez yo creo que el psicoanálisis tiene que tomar esto que está sucediendo, porque el psicoanálisis, no sé si puede curar, pero en todo caso quiere comprender al ser humano, ¿no? Y no sé si lo puede comprender afuera de estas redes en las que estamos tejidos nosotros, me parece, ¿no? Más allá que la verdad que cuando leía cómo vos silvanabas las anécdotas en tu libro, no dejé de sentir envidia, ¿no? De lo espectacular, porque no aparece lo mediático, y sin embargo aparece lo traumático en esas anécdotas cotidianas que vos silvanás, ¿viste? Pero bueno, esto lo dejo como al Bueno, que margen. tienen que ver con lo que vos llamabas hace un momento lo insignificante, ¿no? Como en última instancia, la práctica del psicoanálisis todo el tiempo lleva a ese detalle que escapa, ¿no? Digamos, a lo espectacular de la, ¿no? Como alguien por ahí cuenta algo tremendo, apareciera que es tremendo lo que le pasó, ¿no? Y es en un pequeño detalle que está, ¿no? Como que en ese sentido, a mí me pasó siempre, ¿no? Como aunque haya estudiado como la carrera de filosofía y me haya doctorado en filosofía y demás, que no, como nunca tuve como demasiado amor por la teoría, ¿no? Como siempre o al menos el amor que descubrí un tiempo después, a partir obviamente de mi experiencia como paciente también, ¿no? Fue como el amor de la escucha, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos subrayabas hace un momento, ¿no? Como que yo creo que es un órgano bastante erótico, quizás uno de los más eróticos, ¿no? Y por ahí, no sé cómo venimos de tiempo, pero me gustaría como quizás incluir esta pregunta, si es posible, ¿no? Como pensar esa tensión que hay entre la mirada y la voz, como formas de erotismo, Tal ¿no? cual. Como donde creo que no, digamos, la mirada es como dentro de las formas de pulsión, por decirlo así, ¿no? Como formas de satisfacción, una de las más desarrolladas hoy en día, de las más estimuladas. Me gustó mucho lo que dijiste hace un momento de la pornografía, ¿no? Digamos, cuando, ¿no? Digamos, a veces yo leo textos sobre pornografía, ¿no? Como a veces tengo la impresión o me río porque digo, claro, ¿no? Digamos, a veces la gente que escribe sobre pornografía no escucha a gente que se masturba, ¿no? Como con Exacto. Ni ver pornografía, ¿no? pornografía tampoco. Porque Ni ver cuando uno es, pornografía. es analista y escucha a gente que se masturba con pornografía, ¿no? Lo que ve es que no ven los videos, ¿no? Pasan de uno atrás de otro, ¿no? Es como Tal es como cual. el sujeto distraído del que habla Benjamin del cine. Ese Tal es el cual. sujeto de la pornografía, ¿no? Como Exactamente. Es el flaner. Es el es el flaner. espectador desatento, ¿no? Pero además, mira, yo te voy a decir, me das pie porque está muy bueno lo que estás planteando, pero con respecto a la mirada, viste, yo voy a tirar algo que no voy a explicar, pero McLuhan decía que la electricidad nos va a introducir en un universo, ya nos introdujo en realidad, en un universo táctil. Es decir, es verdad, todos los dispositivos parecen apuntados a la mirada es el sentido que más distancia toma, porque vos no podés dejar de escuchar. Vos Mm, podés dejar de mirar, cerrar los ojos y no ves, pero dejar de escuchar ya implica gestos que implican otros movimientos corporales. No es como hablar que cerrás la boca, dejás de mirar y no ves, necesitas las manos, o sea, otros órganos para cerrar estos órganos. Entonces, de alguna manera, escuchamos siempre. El problema es que esa escucha no es natural, no escuchamos cualquier cosa. Así como Levi Strauss en el pensamiento salvaje dice que, no sé, los tipos del Alaska distinguen 7 blancos diferentes, y nosotros llamamos blanco a lo mismo, en la escucha esa gradación es muy potente, pero nosotros escuchamos lo que podemos adentro del barullo permanente. Entonces me parece que está buenísimo eso que planteás, eh, porque también para desmitologizar esto de que, porque vivimos en el mundo de la infografía, vivimos en el mundo de lo escópico, todo pareciera conducir hacia la hegemonía absoluta de la mirada, ¿no? La perspectiva como dispositivo de construcción histórica, ¿no? En el Renacimiento, porque además no es cualquier mirada, sino que es una cierta mirada. Eh,
que ahora esa mirada ideal pero falsa se encarna en los medios, ¿no? Y el porno es como un gran ejemplo de esto, porque el porno es muy difícil de definir, el porno, es muy difícil, eh, pero hay algo que caracteriza el porno que es la cámara va a tratar de estar en la mejor posición posible. Es decir, el porno es como un género, eso lo hace la televisión, digamos, el partido de fútbol, el tenis, siempre la cámara va a estar, el director de cine, la cámara va a estar en la mejor posición para que se vea lo que se tiene que mirar. Pero en el porno eso es casi compulsivo y obsesivo. Es decir, eh, eso no quiere decir que haya que mirar el pene entrando en la vagina o la cara de gozo de alguno. Quiere decir que cada uno va a encontrar el signo porno que le calce en ese momento. No es que el porno es una sola imagen, sino que es una imagen muy movible, muy polimorfa esa imagen. Pero la cámara por lo general va a estar en la mejor posición, porque en realidad con lo que nosotros nos identificamos no es con los actores que están en la pantalla, sino con lo que nos permite ver todo lo que nosotros deseamos ver Sí. compulsivamente. Y eso es la técnica, y esos son los medios, y eso es la cámara, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que, digamos, un teórico de los medios que se llamaba, o un semiólogo, Christian Metz, decía que desde Sí. que apareció el cine, hay dos identificaciones. La identificación primaria ya no es con el contenido, decía Metz, sino con lo que nos permite ver, con la cámara. Y ahí me parece que hay cosas para investigar, ¿no? Es Cómo se pueden maravilloso hacer. esto que decís, es maravilloso porque recuerda completamente a lo que Freud planteaba cuando introdujo su noción de escena primaria, ¿no? Digamos, vos preguntabas hace un momento, ¿no? Decías hace un ratito, mejor dicho, ¿no? Como qué cine veía Freud. Freud no veía cine, pero Freud estoy seguro que era un tipo que tenía una cabeza completamente cinematográfica, ¿no? Como el trabajo del sueño, tal como él lo presenta en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, es como casi un manual de cine. Y de hecho, cuando Freud presenta su idea de escena primaria, él dice que en la escena primaria hay dos lugares, ¿no? Como uno es identificándose al lugar de la escena primaria, es el coito entre los padres, ¿no? Lo que Freud dice que la posición privilegiada de el niño que ve es poder ver a la madre o identificarse con la madre como objeto de placer sexual, pero también es no identificarse con el padre, nunca es con el potente, sino que es como una mirada exterior a la escena. ¿No? O sea, por decirlo así, que es lo que claramente se manifiesta muchas veces en el caso de cuando uno escucha a jóvenes o hombres, sobre todo la masturbación masculina o lo masculino de la masturbación, que es que efectivamente la masturbación aparece en el momento no en que, por decirlo así, porque ven, se masturban, sino que se masturban para dejar de ver. ¿No? Hay algo de ese lugar de mirada que es tan potente que si no se Buenísimo, cortara, si no se masturbaran, no dejarían de ver nunca. ¿No? Bueno, esto buenísimo, llevaría a un millón de cosas. Yo creo tal que cual. finalmente, Daniel, llegamos a un punto del debate en el que el debate efectivamente empieza y lo vamos a tener que terminar porque yo tengo que ir a hacerle la comida a No, mi no, hijo y no, a mis yo sobrinos que están también, aquí, pero, es un final pero lacaniano, digamos, ¿eh? lo que te propongo y lo que me gustaría es que, bueno, le recuerda a Dolor y Gloria totalmente, pensé en esa película recién, buena referencia a Luján. Lo que pienso es que podríamos concluir este encuentro pensando otro encuentro, ¿no? Como volver a hacer otra charla que podríamos afinar un poco el lápiz y quizás hablar un poco de pornografía, voz, mirada, ver y meternos un poquito más, diría, en los dispositivos de la sexualidad, ¿no? Dale, dale, ¿Qué te dale. parece? Me encanta. Qué lindo que salió todo. Me encantó la charla, a mí por lo menos. No sé qué dirá el público, pero el público. Pero muy lindo, porque me parece que hay algo que se va aceitando en el pensamiento y que vamos pudiendo pensar acá como en vivo, que no. Te agradezco mucho también la lectura del libro y la atención que le prestaste, que me parece desmesurada, pero bueno, buenísimo. Y sí, me encantaría, obviamente
esto, no soy un especialista en Freud y no soy un técnico, ¿viste? Pero me gustaría charlar algunas cosas, me parece bárbaro. Yo soy un clínico, tampoco soy un especialista en nada, soy alguien que practica análisis y nada más. O sea, hablemos desde ahí, desde lo que cada uno ve en su práctica, desde lo que cada uno encuentra. Dale, dale. Sí, me parece ahí que podríamos como meternos un poquito para una próxima charla en el tema del porno, ¿no? Dale, dale. Específicamente qué pasa y cómo se articula ahí la relación entre la voz y la mirada en el porno, porque además me parece muy importante tener en cuenta cómo nuestra sociedad, si entiendo bien, la información circula mucho en lo visual, ¿no? Y se perdió como el erotismo de la oreja, ¿no? Como bien decías vos, que el erotismo de la oreja es muy revolucionario, ¿no? Porque en Se sabe, última se instancia sabe, es como, es el erotismo de la conversación, tal cual. ¿no? Digamos, es el erotismo que está en la conversación, es ese punto donde, sin conocernos, vos y yo, después de 1 hora y media, empezamos a hablar, y nos empezamos a calentar, y acá empezamos. No es la imagen, Pero es es la Tinder, voz. o sea, todo eso fue reemplazado por Tinder, ¿entendés? O sea, en donde no, no, es verdad, Tinder reduce a su mínima expresión. Por eso cuando vos planteaste que se encuentran y salen a caminar, es como un síntoma de pandemia, casi, esta caminata, esta necesidad antes de ir al acto, ¿no? Para llamarlo así, el acto, donde se El va a acto, gestar sí. todo, pero la necesidad de caminar y escucharse con el barbijo de por medio, porque además el barbijo es un instrumento hipererotizador. Si hay algo erotizador, McLuhan decía que eran las medias con como puntilla, ¿viste? Las medias red. Claro. Porque uno llevaba, la compulsión nos llevaba a completar las faltas. Entonces, siempre que hay algo completo, como una media común, uno lleva a completar menos que si hay una malla en red. Por eso nos gustan más las mallas en red, ¿viste? Eh, me parece buenísimo. Tengo acá, bueno, anoté un montón de cosas de lo que dijiste, de tus libros. Ya después vamos a charlar. Pero bueno, me parece bárbaro, no sé, los chicos de queja o por ahí abrir algo si quieren a preguntas o 2 minutos o lo que pueda, Luciano. Yo también estoy ya, pero como quieran ustedes. Para No mí, sé, Luciano, lo que... dejemos unos pendientes para que haya que completar esa malla red en otro momento. Seguramente hay Bueno, mucho más para conversar sobre todo lo que fue surgiendo hoy y puntos en común entre las dos disciplinas pensadas en este concepto de pandemia. Y si no les parece mal, Lucho, hacemos 2 preguntitas del dale, público por el perfecto. chat y ya con eso, así, si hay alguien que se desvive por hacer una pregunta, tiene su espacio. Fantástico. Y si no, nos mandan las preguntas y con eso vamos armando para la próxima. Esa es otra. ¿Alguien Me parece ahí que genial. se anime a Sí, preguntar por el perfecto, chat? perfecto. Santiago, ¿querés leer eso que anotaba sobre la masturbación? A ver, sí. Esperen que activo el video, lo voy a Te desactivar hizo porque pensar bastante. era más rápido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, gracias por la charla, estuvo muy bueno, me gustó mucho. Eh, bueno, pensaba que en relación a las distintas modalidades estéticas de la experiencia sexual, que fue un poco digamos, como el mar hacia el cual desagotaron las aguas del río. Eh, bueno, una variable interesante que se puede considerar también es la del tiempo, ¿no? O sea, porque la mirada y lo que trasunta una diferencia importante entre la mirada y la voz es la cuestión espacial. Pero también el fenómeno de la masturbación lo que pone en juego es la variable del tiempo. Porque cuando vos, Lucho, hablabas de que la masturbación podía funcionar como un condensador de deseo, tenía que ver con una estructura temporal, que es el diferimiento con miras a, que eso es lo que no se produce, lo que se ve trastocado en esta iniciación sexual mucho más rápida, ¿no? Que en definitiva lo que termina produciendo es este efecto en donde es como si se masturbatorizara la relación sexual, ¿no? Y bueno, también me acordé de un caso, de hecho me resonó mucho, en relación al comentario que había hecho Daniel
esta desexualización de la sexualidad que se produce, que en realidad más que una desexualización de la sexualidad, me parece que lo que se trata es que las relaciones sexuales están sexualizadas en el modo en que estamos hoy sexualizados, es decir, recurriendo al otro como garante de una imagen. Me hizo acordar por ejemplo, el caso puntualmente de un varón que contaba, digamos, sistemáticamente con cuántas mujeres mantenía relaciones sexuales en una competencia con el grupo de amigos, las anotaba, y que solamente podía mantener podía abandonar esta práctica performativa, por así decirlo, solamente cuando encontraba una mujer que ganara un sueldo más elevado que él. Ahí era cuando empezaba la posibilidad de tener una relación. Pero ahí lo curioso es cómo lo que es transversal o lo que subtiende la relación sexual es la relación de poder. O sea que en ese sentido, bueno, ahí. A ver, sí. Empiezo yo y después le paso la onda ahí a Luciano. Primero, bueno, Luciano trabaja sobre esa figura, la resuelve ahí en el libro y la llama la de Casanova, ¿no? Casanova es muy interesante ese mito de Casanova, porque Casanova no quería coger con todas, sino que Casanova quería que todas cogieran con él. A Casanova no le importaba consumar el acto, sino que quería llevar una contabilidad, ¿no? Entonces me parece que está bueno como para notar eso. Después me parece que hay algún prejuicio, ¿no? En lo que vos planteás, Santiago, por lo menos desde esta perspectiva que yo digo que es, no sé si el problema es creo que el tiempo es un problema fundamental en todo esto, pero no sé si hay más rapidez, en el sentido de que uno quiere acabar antes o termina antes. Hay más velocidad en el pasaje de imágenes, pero no sé si eso tiene que ver necesariamente con esta imagen compulsiva, ¿no? Yo soy un pornógrafo, yo miro porno, y a veces las derivas pueden durar mucho tiempo. No me parece que hay que relacionar inmediatamente la masturbación, la pornografía con lo compulsivo y lo inmediato. No, pero yo no lo hacía, ¿eh? No, al revés. Bueno. Decía que la masturbación, genera un arco temporal en donde se puede desarrollar la fantasía, porque tiene una diferencia respecto del encuentro sexual con otro. Y que justamente cuando no se produce, digamos, la masturbación con esa función de condensar esa temporalidad, entonces es que se reestructura temporalmente el lazo con el otro y queda al servicio de esta verificación de imagen de potencia. Está, perfecto. Entonces yo entendí mal lo que decías, perdóname, y perfecto, entonces, estamos en lo mismo, porque tampoco hay que privilegiar el cuerpo a cuerpo, ¿no? Me parece que esa, digamos, junto con el coitocentrismo, cayó esta idea de la imagen ideal, que uno cuando, viste, como las películas, cuando uno llega, viste, cuando llegan los personajes en la película que están todas las velas prendidas, y que cuando vos llegás a tu casa te cagás de frío, tenés que prender la estufa, ni en pedo tenés ganas de desnudarte. Entonces, me parece que hay que empezar a desmitologizar todos los tiempos y ubicarlos en situaciones como donde hay desfasajes, ¿viste? Pero perfecto, pues, coincido entonces con lo que planteas. Me pareció como que ahí yo creo que volviendo al comienzo de la charla, ¿no? Me parece que a mí me queda como una pregunta, ¿no? Que creo que resuena en lo que decía Santiago, que yo creo que está bien ubicado este prejuicio del psicoanálisis que vos ubicás, me parece claramente, Daniel, que es esto del coitocentrismo, ¿no? Me parece que no es solamente, digamos, como yo creería que el psicoanálisis logró como, en cierto punto, como al menos con Freud, como pulir que la sexualidad no era para la reproducción, pero sí permaneció la idea de que la sexualidad es para el coito, ¿no? Me parece que ese es el punto donde ahí hay algo que todavía, ¿no? Como es una fuerte, ¿no? Como vía de interpelación, ¿no? Como lo que sería, que no
necesariamente incluso agregaría una sexualidad no coital, es masturbatoria, ¿no? Y que al mismo tiempo, ¿no? Como no hacer ese contrapunto o ese prejuicio o esa disyunción entre coito y masturbación, que también me parece que es como algo a revisar profundamente, ¿no? Que es como una especie de... Ahí esa yo creo que es como la interpelación más fuerte Además, yo te para un agrego algo, psicoanálisis del siglo XXI. Luciano, algo que, para solamente, pero ahora te dejo seguir con tu idea, perdón que te interrumpa, pero que es, no solo el psicoanálisis es responsable de haber liberado a la sexualidad de su instancia biológica y reproductiva, sino que también es responsable de haberla colocado en el panteón como especie de modelo del goce para toda la sociedad, Claro, ¿no? Entonces uno claro, encuentra un libro de Enrico Berardi o cualquier teóricos importantes que piensan el orgasmo sexual como modelo de otros orgasmos, cuando eso tranquilamente claro. puede, debe ser trastocado, ¿no? Me parece, porque el orgasmo es algo muy mínimo al lado del acto sexual. No podemos convertir al orgasmo en el eje del acto sexual. ¿Qué sé yo? Pero te dejo. O ese es otro tema para otra conversación, el orgasmo. Yo creo que podría ser como un tema para una nueva conversación también poner como título el orgasmo, ¿no? Como que, El orgasmo es para boludos. El orgasmo es para no, boludos. bien, es verdad, como el orgasmocentrismo, ¿no? Como del psicoanálisis. Es un buen tema para una charla. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que participaron, a los que conversaron. Ahí está Joaquinito. Está Joaquín, que vino. Antes entró el gato, la gata. Chicas, chicos, bueno, sí, también acá. Muchas gracias, Luciano, espectacular, te agradezco mucho la lectura. Un placer Gracias conversar a con vos, Gabriel, Dani. Nata, Un placer todos. conocerte. Sí, también, boludo. Tenemos que afincar algunos vínculos muy buenos. Vamos, dale. Y bueno, gracias a todos. Dale. Bueno, abrazos, que descansen y gracias por estar. Saludos a todos. Van a recibir un mail con alguna sorpresa. Bueno, Nos chao, vemos. chicos.